quedamos en... terminamos la introducción. Ahora vamos a hablar de la primera verajá. Hablamos de el concepto de verajá. Un segundo. Hablamos del concepto de verajá, chicas. ¿Qué es un recordatorio? No, para eso lo instituyeron. Pero ¿qué es lo que es el concepto de la verajá? ¿No? Todo. Cortito, porque va a ser importante para esta primera verajá en particular. Aplica para todas, pero nos va a servir específicamente para esta mucho. La verajá, el concepto de verajá es en la explicación de Rashi. Me voy a basar en ella. La verajá es una multiplicación de aquello que hay. Esencialmente está contenido en la cosa, pero como toda esencia abstracta necesita una representación. Entonces la verajá lo que hace es explicitar la posibilidad de representación y eventualmente multiplicar. Eso es lo que hace una verajá. De ahí el lashon brajá, que viene de berejá. Una berejá, ¿saben qué es lo que es? Una piscina. El lashon berejá, alberca, en árabe y en español, el concepto es una fuente de agua que también opera como un lugar donde me puedo meter, pero el concepto es que surge de algún lugar y se despliega y donde yo me puedo meter. Eso es una especie de fuente, más que una piscina. Hoy lo usamos como piscina, pero la cabana aparentemente originalmente era esa. Por eso, incluso se pueden decir cosas feas y son verajá. A diferencia en castellano, que en castellano decimos, en español, si quieren, decimos que una verajá es una bendición, de la lashon bien, decir bien, hacer algo bueno, bonito, digamos, decir algo bonito de la cosa. En hebreo no funciona así. La verajá puede ser, por ejemplo, maldita la ira, que es un lashon que aparece, Jacob le dice a Shimon y Levi en la verajá, y la Torá atestigua que la verajá de Shimon y Levi era exactamente esa: maldita la ira. Y maldita la ira es como una cosa bastante antagónica a nuestra percepción de una verajá. ¿Por qué es una verajá de todas formas? Porque vuelve explícito y manifiesta explícitamente algo que es esencialmente dañino. Entonces yo puedo dar una verajá a alguien haciéndole notar cuál es el problema que tiene. Así como también es una verajá, enorme verajá, una persona que tiene un potencial X, decirle el potencial que tiene. Cuando yo veo a una persona, por ejemplo, que está malgastando su potencial, le digo, pero mira, tú tienes tanta fuerza en tu memoria, ¿por qué no haces tal cosa con eso? O simplemente una de tus características fundamentales las estás dejando atrás, tu memoria. O una de tus características fundamentales estás dejando atrás, tu capacidad de relacionarte con gente. Lo que fuera. Cuando yo hago eso y la otra persona no es consciente, lo vuelvo consciente, vuelvo explícito, es una verajá, vuelvo explícito algo que esencialmente estaba. ¿Ok? Y por lo tanto la persona lo puede tomar y desarrollar, multiplicar. Ese es el concepto de una verajá. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Ya se lo perdió. Entonces una verajá es una expresión de algo que esencialmente existe y que permite o causa su desarrollo y su multiplicación. Eso es en el fondo la lashon brajá. La primera verajá dice Baruch Ata Hashem Eloquenu veloque Abotenu, Eloque Abraham, Eloque Yitzhak, Eloque Jacob, aquel Agadol, Agibor, Ganorá, Kel Elión, Gomer Hasidim Tovim, Konea Kol, Zoher Hasde Avot, Umeviko El Libre Bneihem, Lema'an Shemo Be'ava, Melech Ozer, Moshiach Umagen, Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Como hemos visto las brajot,
tienen un sello, que es la parte más importante, que me enfoca todo lo anterior en aquello que es el foco de la brajá. ¿Ok? Entonces tenemos dos partes que analizar: el cuerpo de la brajá y el sello de la brajá. El cuerpo comienza así: Baruch atah Hashem, Elokeinu veloke avotenu. Cuando decimos Baruch atah Hashem, tenemos un problema enorme con la palabra brajá. ¿Qué significa brajá? Dijimos, es una expresión que revela algo que es esencialmente así, de forma que se puede multiplicar. Apliquémoslo a Dios. Baruch atah, tú eres bendito. Kavaná, tú eres esencialmente tú, y te explico eso para que te puedas desarrollar y multiplicar. No calza. Peor, porque ya eres así. No es que vas a poder hacerlo, tú eres múltiple, Keilu. Jajamim nos dicen, en una lashon muy extraño, porque no calza con la expresión, aparentemente, calza perfecto, pero aparentemente no calza, nos dicen que Dios es el Mekor Averajá, es la esencia de todas las brajot, es de Dios. Él es la fuente de todas las bendiciones, todas las brajot. Si es así, tendría que ser que Él no es Baruch, es Mebarej. ¿Correcto? Él es el que causa la brajá, no es el que es Meboraj. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces tenemos que entender un concepto que en el principio es bastante simple, pero uno no siempre está consciente de ello. Toda la realidad, nosotros decimos, el Pasuk dice en Parashat Devarim, en Sefer Devarim, pero no en Parashat Devarim, decimos en Od mi levado, ¿sí? Hashem u Elohim en Od mi levado. No hay nada que no sea Dios. Pero un segundo, tengo un micrófono acá, y tengo un lápiz, y una mesa, y tengo un vaso, y tengo agua, estoy yo, como en Od mi levado. Todo es una expresión de la existencia de Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que decimos nosotros en Yahadut. ¿Okay? Si todo es una expresión de la existencia de Akadosh Baruj Hu, entonces el concepto de Baruch tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es la esencia de la realidad? Dios. Dios es la esencia. Y Él es esencialmente eso y se manifiesta en la realidad. ¿Qué es lo que decimos? Baruch atah, tú eres bendito, en el sentido de tú eres una esencia que se puede expresar y que si se desarrolla se multiplica, como la realidad, que tiene un infinito de manifestaciones distintas, pero todas provienen de exactamente la misma fuente. ¿Se entiende el concepto? Por lo tanto, sí es Baruch. El concepto de Jajamim, entonces ahora calza mucho mejor. Baruch significa que es la fuente de toda bendición, es decir, toda multiplicación de una esencia, en realidad solo provienen de Dios. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Me expliqué? Así que la Lashon Baruch significa que de Dios proviene todo, toda existencia proviene de Dios, y todo es la misma esencia, Él. Ahora, una vez que tenemos eso claro, la siguiente palabra es muy paradójica. Decimos atá. Atá es tú. Entonces tenemos al creador del universo, el que causa la existencia de toda partícula del universo. Creador del universo, sostiene el universo, causa las modificaciones a nivel espiritual y a nivel físico de todo lo que hay. No hay ninguna realidad que escape a él. Y le digo, tú, hola tú. Y es muy extraña como expresión. Los Jajamim nos enseñan así con esto. No es la kavaná decir que yo le pierdo el respeto a Dios. Ese no es el punto. El punto de usar esta expresión tú es para notar que tiene una doble condición. Cuando yo voy a hablar, y vamos a hablar en unos minutos del concepto de Gadol. Cuando yo me refiero a Dios, Perdón, me tengo que ir. está todo bien. Cuando yo me refiero a
a Dios como grande, estoy cometiendo un error fundamental. Grande. Es grande. ¿Ah? Es grande en relación a alguna cosa. Sí, pero eso no es el problema fundamental. Grande implica que tiene dimensión. Y eso es un problema de Atzmo, porque Dios no tiene dimensiones. Grande tiene sentido en el espacio. Dios no es parte del espacio. Él creó el espacio. No tiene nada que ver con el espacio. Se manifiesta en el espacio, pero no es el espacio y no es nada en particular de lo que nosotros podamos relacionarnos. Está detrás de cada cosa con la que nosotros nos relacionamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Que así como se puede relacionar Dios y se relaciona con todo el universo, al mismo tiempo es del mismo tamaño, el mismo nivel de dificultad para Él relacionarse conmigo. Entonces, al mismo tiempo se manifiesta en toda la realidad y se manifiesta conmigo. Y por eso lo puedo tratar de tú, porque está tan presente ante mí como ante cualquier partícula del universo. Eso no me hace más grande que una partícula del universo, pero hace que Él se relacione conmigo indistinguiblemente entre una partícula y yo. ¿Se entiende este punto? No hay diferencia en términos de tamaño. No es que yo soy como cómo se relaciona Dios conmigo, cuando en realidad es tan grande el universo. Es una mala expresión, porque eso significa que mientras más difícil, que hay lo que es difícil, pero vamos a suponer, mientras más difícil, mientras más chico soy, entonces menos relación puede ser. Eso implica que hay una relación entre el espacio que causa algo en la relación con Dios. Eso no puede ser. Así que Él se relaciona conmigo de tú a tú. Así que yo puedo tratarlo de tú. Baruch atá. De ti viene todo Dios. ¿Okay? De ti viene todo Dios. Eso es en el fondo lo que estoy diciendo. Toda existencia viene de ti. Hashem Elokeinu, Velokea Botenu. Entonces ahora el lashon de la brajá hace una aclaración. Elokeinu, usamos tres palabras, ¿sí? Vamos a decir, lo voy a dividir en tres palabras. Hashem, Elokim y Elokeinu. La primera palabra, Hashem, es lo que llamamos el nombre propio de Dios. Es decir, cada uno de nosotros tiene un nombre propio. Ese nombre propio, cuando alguien lo usa, se refiere directamente a nosotros. Ahora, cada uno de nosotros también tiene nombres asociados, que no son nombres propios, son sustantivos comunes que se llaman. Son sustantivos que yo uso, nombres que yo uso, que refieren a la persona en términos de qué es lo que hace, o cómo se viste, o cómo actúa, o cómo lo que fuera, en relación a algo, pero no es el nombre esencial de la persona. Por ejemplo, tenemos a Juanito, mi estimado Juanito, ¿sí? Juanito es el nombre de Juanito, y cuando yo digo Juanito, siempre ustedes saben que es mi personaje de turno, ¿sí? Juanito. Ahora, yo lo puedo llamar mi personaje. Mi personaje también es un nombre, pero es un nombre común. Podrían haber otros personajes. ¿Ok? Personaje, por lo tanto, es como Juanito, mi personaje ficticio, se manifiesta en particular. Pueden haber muchos personajes. Puede haber un presidente en cada país. Así que es un presidente, un sustantivo común, no un sustantivo propio. Si me quiero referir a un presidente en particular, tengo que decir el nombre. El presidente, lo que sea. ¿Okay? Kirchner, Obama, Michigan. ¿Cómo se llama la presidenta en Brasil? Eso. No puedo pronunciarlo, señor. Entonces, usamos dos nombres con esto. Entonces, el primer nombre, Hashem, el de 4 letras, es el nombre propio de Dios. El segundo es el nombre compuesto. Elokeinu significa Elokim y Shelanu. ¿Sí? Entonces voy a separarlo en Elokim y Elokeinu. ¿Qué es lo que es Elokim? Jajamim nos dicen Elokim, gematria Hateva. Elokim tiene la gematria, la numerología de la naturaleza. ¿Qué significa? Que Dios se manifiesta
La manifestación natural de Dios lo llamamos naturaleza. ¿Han escuchado hablar de madre naturaleza? ¿Sí? La madre naturaleza, con mayúscula y todo. El concepto ese es Elohim. Es lo mismo, exactamente el mismo concepto. Yo lo puedo convertir a Elohim, lo puedo convertir en una idolatría, Haz Shalom. ¿Cómo puedo hacer eso? Muy simple. Lo desconecto a Elohim de Hashem. Y entonces, ¿qué es lo que decimos primero que decimos? Baruch atah Hashem Elokeinu. Primero sabemos que detrás de la naturaleza, en general, está una única identidad, que es Dios, que se manifiesta en todos los detalles de la naturaleza y la realidad. Pero todo proviene de un solo y único origen. De nuevo, es una berajá, meboraj, ¿sí? Tiene múltiples expresiones, infinitas expresiones, pero todo proviene del mismo origen, Hashem. Entonces, Baruch atah Hashem. Ahora, Elokeinu tiene que ver con algo en particular. La naturaleza tiene manifestaciones en función de nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío tiene que ver con cómo quiero ver al mundo. Yo, lo hemos dicho infinitas veces, así que no lo voy a repetir, pero yo veo el mundo como quiero verlo y por lo tanto Dios se relaciona conmigo en función de cómo yo quiero ver al mundo. Am Israel ve al mundo, y esto es la esencia del concepto de Yadadut, y por esto en esto hay un problema. En estos días voy a meterme un poquitito un segundo en política contingente solo para que noten la importancia de lo que está sucediendo. Hoy hay una ley que está por pasar el Congreso y el Ejecutivo para simplificar las conversiones. La cabaná de eso, originalmente, es incorporar la visión religiosa reformista a parte del Beit Din de Israel, y por lo tanto que el Yadut entero cambie a ser una cosa que incorpore otras visiones, que desde el punto de vista occidental suena muy lindo. Suena súper lindo, occidentalmente hablando, suena súper lindo. ¿Qué significa Tajles? Significa que no importa la visión que tenga, como estamos hablando de una religión, las religiones son creencias que la gente tiene dogmáticas. Y como son distintas creencias, tú crees así, yo creo así, más de Mechané. Esa es la visión occidental de una religión. Como vimos en Parashá Toldot, ¿se acuerdan? No en Parashá Toldot, en Vayeshev, Vayishlach, perdón. Vayishlach mandó Jacob, ¿se acuerdan que se quedó atrás y tuvo una pelea con un ángel, y el ángel era, ¿y qué fue lo que dijimos que era el ángel de Esav? No, el que quería desconectar las cosas de la esencia espiritual. Muy bien. La característica de la cultura occidental no es que dice que la espiritualidad no existe, sino que no hay conexión entre la espiritualidad, porque no es realidad. No se manifiesta en la realidad la espiritualidad. Entonces, como no hay conexión, entonces más de me llame, yo actúo con estos ritos y creo en estas cosas, tú actúas con estos otros ritos y crees en estas otras cosas, pero pongámonos de acuerdo, hagamos ritos comunes y así no tenemos que pelear. En el fondo eso implica que la realidad espiritual puede ser que exista, pero es irrelevante. Y eso es lo que viene a decir Esav. Y eso es lo que está el problema del planteamiento. El judaísmo dice algo completamente distinto. La realidad proviene de la esencia espiritual que tiene, que es Dios. Si yo la desconecto, me vuelvo idólatra. No solo me vuelvo idólatra, no tengo sentido. Am Israel carece de sentido, sí es así. Entonces cuando se promueve una ley, y probablemente va a ser aprobada, es la peor parte. Una de las partes importantes que está a favor es Beit Yehudi. No es menor. Beit Yehudi es uno de los partidos que están a favor de hacer el cambio. Así que no necesita hacer rabo, vaya, cualquier rabo. No, dice, pero no. ¿qué Ahora mismo, no. Es que es el partido más importante del mundo de Atile Umi. Amevin Yavin. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ahora estamos presentando que Ilu que está ok, tener una visión occidental de la religión
y por lo tanto la desconexión de la realidad espiritual de la realidad física, y que eso está ok, no hace tanta diferencia con el mundo de la religión desde el punto de vista ortodoxo, que no es religión, sino que es una visión del mundo. De nuevo, yo veo el mundo como lo quiero ver, mi visión del mundo es que no importa la realidad espiritual, la otra visión del mundo es que es la esencia lo espiritual, y eso no importa la diferencia. Entonces, vuelvo sobre el punto. El mundo occidental ve de una determinada forma la religión y la espiritualidad, nosotros lo vemos distinto. Y porque nosotros vemos distinto al mundo, el mundo se comporta con nosotros distinto. Entonces tenemos una naturaleza que se comporta con nosotros distinto que como se comporta con el resto del mundo. ¿Cuál es la naturaleza? Ha-Teva, Elohim. Así que tenemos nuestro Elohim, Eloquenu. Dios se manifiesta con nosotros distinto que con el resto de los pueblos, porque tenemos una visión del mundo, de la realidad física y espiritual distinta. Entonces, en forma natural, Dios se manifiesta con nosotros distinto. Ahora estamos dirigiéndonos a nuestra visión del mundo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para notar algo muy importante. Tenemos que notar que producto de cómo yo veo el mundo se comporta conmigo, y por lo tanto yo voy a hacer un proceso en toda la fila en función de cómo veo el mundo, que va a tener necesariamente una influencia en lo que sucede en la realidad. Eso es lo que estamos buscando. Se llama tefilá. Ahora me quedan como 7 minutos. No, 6. Así que vamos a avanzar un segundito con la próxima parte de la tefilá. Dice Eloquenu veloque avotenu. Veloque avotenu significa con esta realidad natural que vivieron nuestros padres. ¿Ok? Eso significa, en el fondo está diciéndonos la Brajá, que es una realidad espiritual compartida desde nuestros antepasados. Nuestros antepasados nos legaron, nos heredaron una forma de enfrentar y de ver el mundo. ¿Ok? Y ahora la tefilá vuelve con una cosa muy extraña, que es Eloque Abraham, ve Eloque Yitzhak, ve Eloque Yaakov. El problema grande de esta parte es que ya lo dijo. Como hemos dicho, este es un lashon muy puro del mejor nivel de la Mishnah que podamos tener. Y por lo tanto no hay ni palabras ni letras que estén de más. Si es así, ve Eloque Abraham, ve Eloque Yaakov, Yitzhak, ve Eloque Yaakov, son 3 completamente extra. Son 6 palabras completas que están todas de más. Porque ya dijo, Eloque Avotenu. Eloquenu, ve Eloque Avotenu. Ya sabemos quiénes son nuestros padres. Abraham, Yitzhak y Jacob. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la Brajá? Nos viene a explicar que hay 3 formas específicas que nos legaron nuestros antepasados. Solo 3. Hay 3 formas específicas con las que yo me voy a relacionar con Dios. Yo como parte de Am Israel. Hay solo 3. La forma específica con la que vivió y por lo tanto la naturaleza se relacionó con Abraham. La forma específica con la que Yitzhak se relacionó con Dios y por lo tanto la naturaleza con él. Y la forma específica con la que se relacionó Jacob con Dios y la forma por lo tanto en la que la naturaleza se relacionó con él. Hay 3 formas. Cada uno es lo que Jajamim llaman un canal de conexión específico. Yo me conecto con Dios en uno de 3 modalidades. Una de 3 modalidades. O como Abraham lo hizo, o como Yitzhak lo hizo, o como Jacob lo hizo. Tenemos que estudiar qué es lo que significa como Abraham lo hizo. Abraham, yo creo que esto lo hemos mencionado, lo mencionamos por encima relativamente rápido cuando lo vimos tefilá para Yamim Noraim. Sí. Dijimos, Abraham, el canal de conexión que estableció es Gesed para con Dios. Eso significa que Dios tiene un objetivo para el mundo, que es que el mundo reciba placer. Para eso fue creado el mundo, para recibir placer. Eso implica varias cosas.
una de las cosas importantes que implica es que si yo busco dolor, estoy yendo en contra de la naturaleza para la que fue creado el mundo. O sea, una persona que sufre en el mundo está haciendo algo para lo que el mundo no fue creado. Hay algo raro, mal en lo que está haciendo. En Astam. Porque está sufriendo. Hay algo malo que está haciendo. Aparte de eso, implica que la persona, vamos en lo concreto, la persona tiene que optar por recibir placer y utilizar todos los medios a su disposición para adquirir placer, que es un poco lo que estamos desarrollando como muy por encima, pero lo que estamos desarrollando en el concepto de los 48 caminos. Entonces la persona tiene que hacer todo lo que de él dependa, o de ella dependa, para adquirir el placer. Pero si la persona no sabe cómo se hace eso, es muy difícil que llegue a adquirir placer. Entonces vino Abraham a permitir que Dios pueda dar por medio de hacer kirub. Es decir, enseñarle a la gente cómo adquirir placer de forma correcta para que sea el máximo y el mejor placer factible, de forma que Dios pueda proveer el placer que quiso dar. ¿Y por qué lo hizo? Por Dios. No por Dios, ¿hasta cuándo? Sino por Dios, para Dios, para que Dios, pudiera hacer lo que quería hacer. Entonces la primera forma de relación es de Gesed con Akadosh Baruj Hu. Él generó un rol, una forma en particular, un canal específico de comunicación. En el fondo, la lógica esa es la siguiente. Abraham no necesariamente tenía claridad a priori de qué es lo que había que hacer, pero se la jugó por Dios, por el plan que Dios, el objetivo que Dios quiere para el mundo. El rol que siguió Abraham, por lo tanto, quien sabemos es el más elevado de todos, ese rol lo llevó a tener 10 pruebas. Fue difícil. Pero ese rol fue el de dar un espacio a que Dios pueda participar en la realidad, pueda dar como quiere dar, y ese rol es jugársela porque el mundo tiene un objetivo y yo quiero ayudar a que el objetivo se consiga. Independiente que no tengo claro, voy a ir construyendo en el camino, voy a intentarlo. Ese es el camino de Abraham. Vamos a dejarlo hasta acá. Camino de Isaac la próxima semana. ¿Ok?